El cerebelo y sus conexiones. Una mujer de 56 años acudió al neurólogo por diversos síntomas, entre ellos marcha irregular tambaleante y tendencia a desviarse hacia la derecha al caminar. La familia le había notado recientemente dificultad para mantener el equilibrio cuando estaba de pie inmóvil, y la paciente comprobó que su estabilidad mejoraba al permanecer de pie con los pies separados. La exploración física mostró disminución del tono de los músculos del miembro superior derecho, apreciable en los movimientos pasivos de flexión y extensión tanto del codo como de la muñeca. Se encontraron signos similares en el miembro inferior derecho. Al pedirle a la paciente que mantuviese los brazos extendidos hacia adelante, se observaron signos obvios de temblor en el lado derecho. Al pedirle que se tocase la punta de la nariz con el dedo índice izquierdo, realizó el movimiento sin dificultad, pero al repetir la maniobra con el índice derecho no llegó a la nariz o chocó contra ella debido a la contracción muscular irregular. Al realizar movimientos repetidos rápidos de pronación y supinación con los antebrazos, los movimientos fueron normales en el lado izquierdo mientras que resultaron lentos y entrecortados en el lado derecho. Se observó edema de papila leve en ambos ojos. No se observaron otros signos anómalos. La hipotonía del lado derecho, el temblor estático y el temblor intencional asociado con los movimientos voluntarios, la disdiadococinesia del lado derecho y la historia clínica eran característicos de enfermedad cerebelosa del lado derecho. La tomografía computarizada TC mostró un tumor en el hemisferio derecho del cerebelo. El conocimiento de la estructura de las conexiones nerviosas del cerebelo, y en particular el conocimiento de que el hemisferio cerebeloso derecho influye en el tono de los músculos voluntarios en el mismo lado del cuerpo, permitieron al neurólogo establecer un diagnóstico exacto y orientar el tratamiento. Objetivos del capítulo. Revisar la estructura y las funciones del cerebelo. El cerebelo desempeña un papel muy importante en el control de la postura y los movimientos voluntarios. Influye de forma inconsciente en la contracción suave de los músculos voluntarios y coordina cuidadosamente sus acciones, junto con la relajación de los antagonistas. Se recomienda que el lector aprenda las funciones de las conexiones del cerebelo con el resto del sistema nervioso central, ya que esto le ayudará mucho a recordar la materia. En este capítulo, se dedicará gran atención al hecho de que cada hemisferio cerebeloso controla movimientos musculares en el mismo lado del cuerpo y que el cerebelo no tiene conexión directa con las motoneuronas inferiores, sino que ejerce su control a través de la corteza cerebral y el tallo cerebral. Aspecto macroscópico. El cerebelo está situado en la fosa craneal posterior y se encuentra cubierto en la parte superior por la tienda del cerebelo. Es la parte más grande del rombencéfalo y ocupa una posición posterior al cuarto ventrículo,
el puente, protuberancia, y la médula oblongada, o bulbo raquídeo, Fig 6a1. El cerebelo tiene forma oval y está estrecho en su parte media. Consiste en dos hemisferios cerebelosos unidos por el vérmis estrecho y medial. Está conectado a la cara posterior del tallo cerebral por tres haces simétricos de fibras nerviosas denominados pedúnculos cerebelosos superiores, medios e inferiores, V-láminas 1A3 y 5A8 del atlas. El cerebelo está dividido en tres lóbulos principales, anterior, medio y flóculo nodular. El lóbulo anterior puede observarse en la superficie superior del cerebelo, y está separado del lóbulo medio por una fisura en forma de V amplia, la fisura prima, Fig 6a2 y 6a3. El lóbulo medio, conocido a veces como lóbulo posterior, es la parte más grande del cerebelo, y está situado entre la fisura óvulo-nodular y la fisura primaria. El lóbulo flóculo-nodular se halla situado posterior a la fisura óvulo-nodular, Fig 6a3. Una fisura horizontal profunda a lo largo del margen del cerebelo separa las superficies superior e inferior. No tiene significado morfológico ni funcional. Fig 6a2 y 63. Estructura. El cerebelo se compone de una cobertura externa de sustancia gris denominada corteza, y de sustancia blanca interna. Incluidas en la sustancia blanca de cada hemisferio existen tres masas de sustancia gris que forman los núcleos intracerebelosos. Estructura de la corteza cerebelosa. La corteza cerebelosa se puede considerar como una lámina grande con pliegues situados en el plano coronal o transversal. Cada pliegue, denominado folia o lámina, contiene un centro de materia blanca cubierto en la superficie de sustancia gris, Fig 6a1. Una sección del cerebelo paralela al plano medio divide las folias en ángulo recto, y al corte tiene un aspecto ramificado, el llamado árbol de la vida, Fig 6a1. La sustancia gris de la corteza tiene una estructura uniforme en toda su extensión. Se puede dividir en tres capas: A. Capa externa o molecular. B. Capa media o de células de Purkinje y C. Capa interna o granulosa. Fig 6a4 y 6a5. Capa molecular. La capa molecular contiene dos tipos de neuronas, las células estrelladas externas y las células en cesta internas, Fig 6a4. Estas neuronas se hallan diseminadas entre arborizaciones dendríticas y numerosos axones finos que tienen un trayecto paralelo al eje largo de las láminas. Entre esas estructuras se encuentran células neurogliales. Capa de células de Purkinje. Las células de Purkinje son grandes neuronas de Golgi tipo I. Tienen forma de frasco y están dispuestas en una sola capa, Fig 6a4 y 6a5. En un plano transversal a la lámina,
las dendritas de esas células pasan a la capa molecular, donde experimentan una ramificación profusa, Fig 6a4 y 6a5. Las ramas primarias y secundarias son lisas, y las ramas subsiguientes están cubiertas por espinas dendríticas gruesas y cortas. Se ha demostrado que las espinas forman contactos sinápticos con fibras paralelas derivadas de los axones de las células granulosas. En la base de la célula de Purkinje nace el axón, que pasa a través de la capa granular para penetrar en la sustancia blanca. Al introducirse en la sustancia blanca, el axón adquiere una vaina de mielina, y termina formando sinapsis con células de alguno de los núcleos intracerebelosos. Las ramas colaterales del axón de la célula de Purkinje establecen contacto sináptico con las dendritas de las células en cesta y estrelladas de la capa granular, en la misma zona o en láminas distantes. Unos pocos axones de las células de Purkinje pasan directamente al final en los núcleos vestibular del tallo cerebral. Figura 6a1 corte sagital a través del tallo cerebral y el vermis del cerebelo. Figura 6a2 cerebelo. A. Vista superior. B. Vista inferior. Figura 6a3a. Vista aplanada de la corteza cerebelosa que muestra los principales lóbulos primarios, lóbulos secundarios o lobulillos y fisuras del cerebelo. B. Relación entre el esquema de A y el cerebelo. Capa granular. La capa granular está llena de células pequeñas con núcleos intensamente teñidos y citoplasma escaso, Fig 6a4 y 6a5. Cada célula da lugar a 4 o 5 dendritas con terminaciones en forma de garra, que establecen contacto sináptico con fibras musgosas, V página 236. El axón de cada célula granulosa pasa a la capa molecular, donde se bifurca en forma de T, de modo que las ramas tienen un trayecto paralelo al eje largo de la lámina cerebelosa, Fig 6a4. Estas fibras, conocidas como fibras paralelas, son perpendiculares a las prolongaciones dendríticas de las células de Purkinje. La mayoría de las fibras paralelas establecen contactos sinápticos con las prolongaciones espinosas de las dendritas de las células de Purkinje. Se encuentran células neurogliales diseminadas por esta capa. Las células de Golgi están distribuidas por la capa granular, Fig 6a4. Sus dendritas se ramifican en la capa molecular, y sus axones terminan dividiéndose en ramas que forman sinapsis con las dendritas de las células granulars, Fig 6a5. Áreas funcionales de la corteza cerebelosa. Las observaciones clínicas de neurólogos y neurocirujanos y la utilización experimental de la tomografía por emisión de positrones, PET, han demostrado la posibilidad de dividir la corteza cerebelosa en 3 áreas funcionales. La corteza del vermis influye en los movimientos del eje mayor del cuerpo,
es decir, cuello, hombros, tórax, abdomen y caderas, FIC 6 a 6. Inmediatamente lateral al vermis se encuentra la llamada zona intermedia del hemisferio cerebeloso. Se ha demostrado que esta zona controla los músculos de las partes distales de los miembros, en especial de las manos y los pies, FIC 6 a 6. El área lateral de cada hemisferio cerebeloso parece intervenir en la planificación de movimientos secuenciales del cuerpo completo y participa en la evaluación consciente de los errores del movimiento. Figura 6 a 4. Organización celular de la corteza cerebelosa. Obsérvense las fibras aferentes y eferentes. Figura 6 a 5. Microfotografía de un corte transversal de una lámina cerebelosa que muestra las 3 capas de la corteza del cerebelo. Figura 6-6. Áreas de proyección sensitivas somáticas en la corteza del cerebelo. Núcleos intracerebelosos. Existen 4 masas de sustancia gris incluidas en la sustancia blanca del cerebelo a cada lado de la línea media, FIC 6 a 7. De la parte lateral a la medial, estos núcleos se conocen como dentado, emboliforme, globoso y del fastigio. El núcleo dentado es el más grande de los núcleos cerebelosos. Tiene la forma de una bolsa fruncida, con la abertura en sentido medial, FIC 6 a 7. El interior de la bolsa está lleno de sustancia blanca constituida por fibras eferentes que dejan el núcleo a través de la abertura para formar una parte grande del pedúnculo cerebeloso superior. El núcleo emboliforme es oval y está situado medial al núcleo dentado, cubriendo parcialmente su hilio, FIC 6 a 7. El núcleo globoso consiste en uno o más grupos redondeados de células, en posición medial al núcleo emboliforme, FIC 6 a 7. El núcleo del fastigio se sitúa cerca de la línea media en el vermis y cerca del techo del cuarto ventrículo. Es más grande que el núcleo globoso, FIC 6 a 7. Los núcleos intracerebelosos están compuestos de neuronas grandes maltapolars, con dendritas ramificadas simples. Los axones forman la salida cerebelosa en los pedúnculos cerebelosos superiores e inferiores. Sustancia blanca. En el vermis existe una pequeña cantidad de sustancia blanca, recuerda íntimamente al tronco y las ramas de un árbol y, por tanto, se conoce como el árbol de la vida, figura 6 a 1. Existe una gran cantidad de sustancia blanca en cada uno de los hemisferios cerebelosos. La sustancia blanca está constituida por 3 grupos de fibras, A, intrínsecas, B, aferentes y C, eferentes. Las fibras intrínsecas no salen del cerebelo sino que conectan diferentes regiones del órgano. Algunas conectan láminas de la corteza cerebelosa y el vermis del mismo lado, otras conectan los 2 hemisferios cerebelosos, el uno con el otro.
Las fibras aferentes forman la mayor parte de la sustancia blanca y continúan hasta la corteza cerebelosa. Penetran en el cerebelo principalmente a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores y medios. Las fibras eferentes constituyen la salida del cerebelo y comienzan como axones de las células de Purkinje de la corteza cerebelosa. La gran mayoría de los axones de las células de Purkinje llegan a las neuronas de los núcleos cerebelosos y establecen sinapsis con ellas, del fastigio, globoso, emboliforme y dentado. Los axones de las neuronas salen después del cerebelo. Unos pocos axones de las células de Purkinje en el lóbulo flóculo-nodular y en partes del vermis evitan los núcleos cerebelosos y abandonan el cerebelo sin establecer sinapsis. Las fibras de los núcleos dentado, emboliforme y globoso salen del cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior. Las fibras del núcleo del fastigio salen a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Figura 6 a 7. Posición de los núcleos intracerebelosos. Mecanismos corticocerebelosos. Como resultado de una extensa investigación citológica y fisiológica, ciertos mecanismos básicos han sido atribuidos a la corteza del cerebelo. Las fibras trepadoras y las musgosas constituyen las dos líneas principales de entrada en la corteza, y tienen un efecto excitador sobre las células de Purkinje, Fig 6 a 8. Las fibras trepadoras son las fibras terminales de los fascículos olivocerebelosos, Fig 6 a 8. Reciben ese nombre debido a que ascienden a través de las capas de la corteza como una enredadera por un árbol. Pasan a través de la capa granular de la corteza y terminan dividiéndose repetidamente en la capa molecular. Cada fibra trepadora se enrolla alrededor de las dendritas de una célula de Purkinje y establece gran número de contactos sinápticos con ella. Una única neurona de Purkinje establece contacto sináptico con una sola fibra trepadora. Sin embargo, una fibra trepadora establece contacto con 1 a 10 neuronas de Purkinje. Cada fibra trepadora origina unas pocas ramas laterales y forma sinapsis con las células estrelladas y las células en cesta. Las fibras musgosas son las fibras terminales de todos los demás tractos aferentes cerebelosos. Tienen múltiples ramas, y ejercen un efecto excitador mucho más difuso. Una sola fibra musgosa puede estimular miles de células de Purkinje a través de las células granulosas, Fig 6 a 8. Así pues, ¿cuál es la función de las células restantes de la corteza cerebelosa, como las células estrelladas, en cesta y de Golgi? La investigación neurofisiológica con empleo de microelectrodos, indica que actúan como interneuronas inhibidoras. Se cree que no solo limitan el área de la corteza excitada sino que influyen en el grado de excitación de las células de Purkinje producida por las fibras trepadoras y musgosas. Por este medio,
los impulsos inhibidores fluctuantes son transmitidos por las células de Purkinje hasta los núcleos intracerebelosos, los cuales modifican a su vez la actividad muscular por medio de las áreas de control motor del tallo cerebral y la corteza cerebral. En este sentido, se puede afirmar que las células de Purkinje forman el centro de una unidad funcional de la corteza cerebelosa. Figura 6 a 8. Organización funcional de la corteza cerebelosa. Las flechas indican la dirección de los impulsos nerviosos. Mecanismos nucleares intracerebelosos. Los núcleos cerebelosos profundos reciben información nerviosa aferente desde dos fuentes: a. Los axones inhibidores de las células de Purkinje de la corteza suprayacente y b. Los axones excitadores, que son ramas de las fibras trepadoras y musgosas aferentes en su camino a la corteza suprayacente. De ese modo, un determinado estímulo sensitivo llega al cerebelo y envía información excitadora a los núcleos, que poco tiempo después reciben la información inhibidora procesada cortical desde las células de Purkinje. La información eferente desde los núcleos cerebelosos profundos deja el cerebelo para ser distribuida al resto del encéfalo y la médula espinal. Neurotransmisores corticales cerebelosos. La investigación farmacológica ha sugerido que la mayoría de las aferentes excitadoras trepadoras y musgosas utilizan glutamato, ácido glutámico, como transmisor excitador en las dendritas de las células de Purkinje. Investigaciones adicionales han indicado que otras fibras aferentes entrantes en la corteza liberan noradrenalina y serotonina en sus terminaciones, que posiblemente modifican la acción del glutamato sobre las células de Purkinje. Pedúnculos cerebelosos. El cerebelo está relacionado con otras partes del sistema nervioso central por numerosas fibras eferentes y aferentes, agrupadas a cada lado en tres grandes fascículos o pedúnculos, Fig 6 a 9. Los pedúnculos cerebelosos superiores conectan el cerebelo con el mesencéfalo. Los pedúnculos cerebelosos medios conectan el cerebelo con el puente, protuberancia, y los pedúnculos cerebelosos inferiores conectan el cerebelo con la médula oblongada. Fibras cerebelosas aferentes. El cerebelo recibe tractos nerviosos aferentes principales de la corteza, el puente, la médula oblongada y la médula espinal. Fibras aferentes cerebelosas desde la corteza cerebral. La corteza cerebral envía información al cerebelo por tres vías. A. Vía corticopontocerebelosa. B. Vía cerebro-olivocerebelosa y C. Vía cerebro-reticulocerebelosa. Vía corticopontocerebelosa. Las fibras corticopontinas nacen de células nerviosas en los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital de la corteza cerebral, y descienden a través de la corona radiada y la cápsula interna para terminar en los núcleos pontinos, Fig 6 a 10.
Los núcleos pontinos dan lugar a las fibras transversas pontinas, que cruzan la línea media y penetran en el hemisferio cerebeloso opuesto como pedúnculo cerebeloso medio, Vfix 5 a 13 a 5 a 15. Vía cerebro-olivocerebelosa. Las fibras cortico-olivares nacen de células nerviosas de los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital de la corteza cerebral, y descienden a través de la corona radiada y la cápsula interna para terminar bilateralmente en los núcleos olivares inferiores, Fig 610. Los núcleos olivares inferiores dan lugar a fibras que cruzan la línea media y penetran en el hemisferio cerebeloso opuesto a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Estas fibras terminan como fibras trepadoras en la corteza cerebelosa. Figura 6 a 9. Los tres pedúnculos cerebelosos conectan el cerebelo con el resto del sistema nervioso central. Figura 6 a 10. Fibras aferentes cerebelosas desde la corteza cerebral. Los pedúnculos cerebelosos se muestran como líneas de puntos ovaladas. Vía cerebro-retículo-cerebelosa. Las fibras cortico-reticulares proceden de células nerviosas de muchas áreas de la corteza cerebral, en particular de las áreas sensitivas motoras. Descienden para terminar en la formación reticular del mismo lado, y en el lado opuesto en el puente, protuberancia, y la médula oblongada, Fig 6 a 10. Las células de la formación reticular dan lugar a las fibras reticulocerebelosas que penetran en el hemisferio cerebeloso del mismo lado a través de los pedúnculos cerebelosos inferior y medio. Esta conexión entre el cerebro y el cerebelo es importante para el control del movimiento voluntario. La información respecto al inicio del movimiento en la corteza cerebral es transmitida probablemente al cerebelo, de forma que el movimiento pueda ser monitorizado y se puedan introducir los ajustes apropiados en la actividad muscular. Fibras aferentes cerebelosas procedentes de la médula espinal. La médula espinal envía información al cerebelo desde los receptores sensitivos somáticos por tres vías. A. Fascículo espinocerebeloso anterior. B. Fascículo espinocerebeloso posterior y C. Fascículo cuneocerebeloso. Fascículo espinocerebeloso anterior. Los axones que penetran en la médula espinal desde el ganglio espinal terminan mediante sinapsis con las neuronas del núcleo dorsal, columna de Clarke, en la base del cordón gris posterior. La mayoría de los axones de estas neuronas cruzan al lado opuesto y ascienden como fascículo espinocerebeloso anterior en el cordón blanco contralateral. Algunos axones ascienden como fascículo espinocerebeloso anterior en el cordón blanco lateral del mismo lado. Fig 6 a 11. Las fibras entran en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior, y terminan como fibras musgosas en la corteza cerebelosa. También existen ramas colaterales que terminan en los núcleos cerebelosos profundos.
Se cree que las fibras que han cruzado al lado opuesto en la médula espinal vuelven a cruzar dentro del cerebelo. El fascículo espinocerebeloso anterior se encuentra en todos los segmentos de la médula espinal, y sus fibras transmiten información muscular y articular desde los huesos musculares, los órganos tendinosos y los receptores articulares de los miembros superiores e inferiores. También se cree que el cerebelo recibe información desde la piel y la fascia superficial por este fascículo. Fascículo espinocerebeloso posterior. Los axones que llegan a la médula espinal desde el ganglio espinal penetran al cordón gris posterior, y terminan formando sinapsis con las neuronas en la base del cordón gris posterior. Estas neuronas se conocen en conjunto como núcleo dorsal, columna de Clarke. Sus axones entran en la parte posterolateral del cordón blanco lateral del mismo lado y ascienden como fascículo espinocerebeloso posterior hasta la médula oblongada, Fig 6 a 11. Aquí el tracto entra al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior y termina como fibras musgosas en la corteza cerebelosa. También se forman ramas colaterales que terminan en los núcleos cerebelosos profundos. El fascículo espinocerebeloso posterior recibe información articular y muscular desde los huesos musculares, los órganos tendinosos y los receptores articulares del tronco y de los miembros inferiores. Figura 6 a 11 fibras aferentes cerebelosas desde la médula espinal y el oído interno. Los pedúnculos cerebelosos se muestran como líneas de puntos ovaladas. Fascículo cuneocerebeloso. Estas fibras se originan en el núcleo cuneiforme de la médula oblongada, y entran en el hemisferio cerebeloso del mismo lado a través del pedúnculo cerebeloso inferior, Fig 610. Las fibras terminan como fibras musgosas en la corteza cerebelosa. También se forman ramas colaterales que terminan en los núcleos cerebelosos profundos. El fascículo cuneocerebeloso recibe información muscular y articular desde los huesos musculares, los órganos tendinosos y los receptores articulares del miembro superior y de la parte superior del tórax. Fibras aferentes cerebelosas desde el nervio vestibular. El nervio vestibular recibe información del oído interno respecto al movimiento de los canales hemacerquialars y de la posición en relación con la gravedad del utrículo y el sáculo. El nervio vestibular envía muchas fibras aferentes directamente al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior del mismo lado. Otras fibras aferentes vestibialars pasan primero a los núcleos vestibialars del tallo cerebral, donde forman sinapsis y son transmitidas al cerebelo, figura 6 a 11. Penetran en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior del mismo lado. Todas las fibras aferentes desde el oído interno terminan como fibras musgosas en el nódulo flóculo-nodular del cerebelo. Otras fibras aferentes. Además,
el cerebelo recibe fascículos pequeños de fibras aferentes desde el núcleo rojo y la lámina del techo mesencefálico. Las vías cerebelosas aferentes se resumen en la tabla 6a1. Fibras eferentes cerebelosas. Todas las señales que salen de la corteza cerebelosa lo hacen a través de los axones de las células de Purkinje. La mayoría de estos axones terminan en sinapsis con las neuronas de los núcleos cerebelosos profundos, Fig 6a4. Los axones de las neuronas que forman los núcleos cerebelosos constituyen el flujo eferente desde el cerebelo. Los axones de unas pocas células de Purkinje pasan directamente desde el cerebelo hasta el núcleo vestibular lateral. Las fibras eferentes desde el cerebelo conectan con el núcleo rojo, el tálamo, el complejo vestibular y la formación reticular. Figura 6a12. Fibras eferentes cerebelosas. Los pedúnculos cerebelosos se muestran como líneas de puntos ovaladas. Vía globoso-emboliforme rubral. Los axones de las neuronas de los núcleos globoso y emboliforme tienen un trayecto a través del pedúnculo cerebeloso superior y cruzan la línea media al lado opuesto en la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores, Fig 6a12. Las fibras terminan en sinapsis con células del núcleo rojo contralateral, que dan lugar a los axones del fascículo rubroespinal, Fig 6a12. Así pues, parece ser que esta vía cruza dos veces, una en la decusación del pedúnculo cerebeloso superior y otra en el fascículo rubroespinal cerca de su origen. De esa manera, los núcleos globoso y emboliforme influyen en la actividad motora en el mismo lado del cuerpo. Vía dentotalámica. Los axones de las neuronas del núcleo dentado tienen un trayecto a través del pedúnculo cerebeloso superior y cruzan la línea media hasta el lado opuesto en la decusación del pedúnculo cerebeloso superior, Fig 6a12. Las fibras terminan en sinapsis con las células del núcleo ventrolateral del tálamo contralateral. Los axones de las neuronas talámicas ascienden a través de la cápsula interna y la corona radiada y terminan en el área motora primaria de la corteza cerebral. El núcleo dentado puede influir por esa vía en la actividad motora, al actuar sobre las motoneuronas en la corteza cerebral opuesta. Los impulsos procedentes de la corteza motora son transmitidos a niveles segmentarios espinales a través del fascículo corticoespinal. Hay que recordar que la mayoría de las fibras del fascículo corticoespinal cruzan al lado opuesto en la decusación de las pirámides o más tarde en los niveles segmentarios espinales. Así pues, el núcleo dentado es capaz de coordinar la actividad muscular en el mismo lado del cuerpo. Vía fastigio vestibular. Los axones de las neuronas del núcleo del fastigio tienen un trayecto a través del pedúnculo cerebeloso inferior y terminan mediante proyección en las neuronas del núcleo vestibular lateral en ambos lados, Fig 6a12.
Recuérdese que los axones de algunas células de Purkinje se proyectan directamente al núcleo vestibular lateral. Las neuronas del núcleo vestibular lateral forman el fascículo vestíbulo-espinal. El núcleo del fastigio ejerce una influencia facilitadora principalmente sobre el tono muscular extensor ipsolateral. Vía fastigio reticular. Los axones de las neuronas del núcleo del fastigio tienen un trayecto a través del pedúnculo cerebeloso inferior y terminan en sinapsis con neuronas de la formación reticular, FIC 6 a 12. Los axones de esas neuronas influyen en la actividad motora segmentaria espinal a través del fascículo retículo-espinal. Las vías cerebelosas eferentes se resumen en la tabla 6 a 2. Funciones del cerebelo. El cerebelo recibe información aferente respecto al movimiento voluntario desde la corteza cerebral y desde los músculos, los tendones y las articulaciones. También recibe información referente al equilibrio desde el nervio vestibular y, posiblemente, información relacionada con la visión a través del fascículo tectocerebeloso. Toda esta información es introducida en los circuitos cerebelosos corticales por las fibras musgosas y las fibras trepadoras, y converge en las células de Purkinje, FIC 6 a 8. Los axones de las células de Purkinje se proyectan con pocas excepciones en los núcleos cerebelosos profundos. La eferencia del vermis se proyecta en el núcleo del fastigio. Las regiones intermedias de la corteza se proyectan en los núcleos globoso y emboliforme, y la salida de la parte lateral del hemisferio cerebeloso se proyecta en el núcleo dentado. Los axones de unas pocas células de Purkinje salen directamente del cerebelo y terminan en el núcleo vestibular lateral del tallo cerebral. Actualmente se cree que los axones de Purkinje ejercen una influencia inhibidora sobre las neuronas de los núcleos cerebelosos y los núcleos vestibulares laterales. La eferencia cerebelosa es conducida a los sitios de origen de las vías descendentes que influyen en la actividad motora en el nivel espinal segmentario. A este respecto, el cerebelo no tiene conexiones neuronales directas con las motoneuronas inferiores, pero ejerce su influencia indirectamente a través de la corteza cerebral y el tallo cerebral. Los fisiólogos han postulado que el cerebelo funciona como coordinador de los movimientos precisos mediante la comparación continua de la salida del área motora de la corteza cerebral con la información propioceptiva recibida del sitio de acción muscular. De este modo, el cerebelo es capaz de introducir los ajustes necesarios al influir en la actividad de las motoneuronas inferiores, FIC 6 a 13. Esto se consigue mediante el control del tiempo y la secuencia de activación de las motoneuronas y también se cree que el cerebelo puede enviar información retrógrada a la corteza cerebral motora para inhibir los músculos agonistas y estimular los antagonistas, con lo que limita la extensión del movimiento voluntario. Notas clínicas.
Consideraciones generales. Cada hemisferio cerebeloso está conectado por vías nerviosas principalmente con el mismo lado del cuerpo, así pues, una lesión en un hemisferio cerebeloso da lugar a signos y síntomas limitados al mismo lado del cuerpo. Las conexiones principales del cerebelo se resumen en la figura 6 a 14. La función esencial del cerebelo es coordinar mediante una acción sinérgica toda la actividad muscular refleja y voluntaria. Así pues, el cerebelo gradúa y armoniza el tono muscular y mantiene la postura corporal normal. Permite que los movimientos voluntarios, como la marcha, sean suaves, con precisión y economía del esfuerzo. Aunque el cerebelo desempeña un papel importante en la actividad muscular esquelética, no es capaz de iniciar el movimiento voluntario. Signos y síntomas de la enfermedad cerebelosa. Aunque se ha destacado la importancia del cerebelo en el mantenimiento del tono muscular y la coordinación del movimiento, conviene recordar que los síntomas y signos de la lesión aguda difieren de los producidos por lesiones crónicas. Las lesiones agudas producen síntomas y signos intensos y súbitos, pero existen indicios clínicos considerables para aceptar que los pacientes pueden recuperarse por completo después de lesiones cerebelosas grandes. Esto sugiere la posibilidad de que otras áreas del sistema nervioso central compensen la pérdida de función cerebelosa. Las lesiones crónicas, como los tumores con crecimiento lento, producen síntomas y signos mucho menos intensos que los de las lesiones agudas. La razón radica en que otras áreas del sistema nervioso central disponen de tiempo para compensar la pérdida de función cerebelosa. Los síntomas y signos siguientes son característicos de disfunción cerebelosa. Hipotonía. Los músculos pierden elasticidad a la palpación. Está disminuida la resistencia a los movimientos pasivos de las articulaciones. La agitación del miembro produce movimientos excesivos en las articulaciones terminales. La alteración es atribuible a la pérdida de la influencia cerebelosa sobre el reflejo de estiramiento simple. Cambios pastorales y alteración de la marcha. La cabeza se halla con frecuencia rotada y flexionada, y el hombro del lado de la lesión se encuentra más bajo que el del lado normal. El paciente adopta una base de sustentación amplia cuando está de pie, y muchas veces mantiene las piernas rígidas para compensar la pérdida de tono muscular. Al caminar, la persona se tambalea y se desvía hacia el lado afectado. Trastornos del movimiento voluntario, ataxia. Los músculos se contraen de forma irregular y débil. Se produce temblor al intentar movimientos finos, como abrocharse la ropa, escribir o afeitarse. Los grupos musculares no trabajan de forma armoniosa y se produce descomposición del movimiento.
Cuando se le pide al paciente que se toque la punta de la nariz con el dedo índice, el movimiento no es coordinado de modo adecuado y el dedo se pasa de la nariz o choca con ella. Se puede realizar una prueba similar en los miembros inferiores si se pide al paciente que coloque el talón de un pie sobre la espinilla de la pierna opuesta. Disdiadococinesia. La disdiadococinesia es la incapacidad de realizar movimientos alternantes de forma regular y rápida. Se pide al paciente que prouni supine los antebrazos con rapidez. En el lado de la lesión cerebelosa los movimientos son lentos, entrecortados e incompletos. Trastornos de los reflejos. El movimiento producido por los reflejos tendinosos tiende a continuar durante un periodo más largo de lo normal. El reflejo rotuliano pendular, por ejemplo, se produce después de percutir el tendón rotuliano. En condiciones normales, se produce movimiento, pero es autolimitado por los reflejos de estiramiento de agonistas y antagonistas. En la enfermedad cerebelosa, debido a la pérdida de influencia de los reflejos de estiramiento, el movimiento continúa como una serie de movimientos de flexión y extensión en la articulación de la rodilla, es decir, la pierna se mueve como un péndulo. Trastornos del movimiento ocular. El nistagmo, en esencia una ataxia de los músculos oculares, se caracteriza por la oscilación rítmica de los ojos. Se observa con más facilidad al desviar los ojos en una dirección horizontal. La oscilación rítmica de los ojos puede producirse a la misma velocidad en ambas direcciones, nistagmo pendular, o con más rapidez en una dirección que en la otra, nistagmo en sacudidas. En el segundo caso, los movimientos consisten en una fase lenta de dirección contraria al objeto visual, seguida por una fase rápida hacia la diana. La fase rápida se utiliza para describir la forma del nistagmo. Por ejemplo, se dice que un paciente tiene nistagmo hacia la izquierda si la fase rápida se produce hacia la izquierda y la lenta hacia la derecha. El movimiento del nistagmo puede confinarse a un plano, y puede ser horizontal o vertical, o puede producirse en muchos planos y entonces se conoce como nistagmo rotatorio. La postura de los músculos oculares depende principalmente del funcionamiento normal de dos grupos de vías aferentes. La primera vía es la visual, por la que el ojo mira hacia el objeto de interés, y la segunda vía es mucho más complicada, con participación de los laberintos, los núcleos vestibular y el cerebelo. Trastornos del habla. La disartria se produce en la enfermedad cerebelosa debido a la ataxia de los músculos de la laringe. La articulación de las palabras es entrecortada, y las sílabas suelen pronunciarse separadas unas de otras. El habla tiende a ser explosiva, con las sílabas muchas veces balbuceantes.
En las lesiones cerebelosas no existe parálisis ni cambios sensitivos. Aunque puede existir hipotonía muscular e incoordinación, el trastorno no se limita a músculos o grupos musculares específicos, por el contrario, se altera una extremidad entera o la mitad completa del cuerpo. Cuando están afectados ambos hemisferios, pueden encontrar trastornos de la acción muscular en todo el cuerpo. Aunque las contracciones musculares pueden ser débiles y el paciente se puede cansar con facilidad, no existe atrofia de los músculos. Síndromes cerebelosos. Síndrome del vermis. La causa más habitual del síndrome del vermis es el meduloblastoma del vermis en los niños. La afectación del lóbulo flóculo-nodular conduce a signos y síntomas relacionados con el sistema vestibular. Puesto que el vermis es un órgano impar e influye en las estructuras de la línea media, la incoordinación muscular afecta a la cabeza y al tronco y no a los miembros. Existe cierta tendencia a la caída hacia adelante o hacia atrás. Se aprecia dificultad para mantener la cabeza firme y en posición vertical. También puede observarse dificultad para mantener el tronco derecho. Síndrome del hemisferio cerebeloso. Los tumores del hemisferio cerebeloso pueden ser la causa del síndrome de hemisferio cerebeloso. Los síntomas y signos suelen ser unilaterales y afectar a los músculos del lado del hemisferio cerebeloso enfermo. Están alterados los movimientos de los miembros, en especial de los brazos. Son frecuentes la oscilación y la caída hacia el lado de la lesión. La disartria y el nistagmo también representan manifestaciones habituales. Los trastornos de la parte lateral de los hemisferios cerebelosos producen retrasos en el inicio de los movimientos e incapacidad para mover todos los segmentos de los miembros juntos de una forma coordinada, con tendencia a movilizar las articulaciones de una en una. Enfermedades comunes que afectan al cerebelo. Una de las anomalías más habituales que afectan a la función cerebelosa es la intoxicación alcohólica aguda. Se produce como resultado de la acción del alcohol sobre los receptores GABA en las neuronas cerebelosas. Los siguientes procesos afectan con frecuencia al cerebelo: agenesia o hipoplasia congénita, traumatismo, infecciones, tumores, esclerosis múltiple, alteraciones vasculares, como la trombosis de las arterias cerebelosas, y la intoxicación por metales pesados. Las numerosas manifestaciones de la enfermedad cerebelosa pueden reducirse a dos defectos básicos: la hipotonía y la pérdida de la influencia del cerebelo sobre las actividades de la corteza cerebral. Solución de problemas clínicos. Una niña de 10 años fue atendida por el neurólogo debido a que sus padres habían notado que su marcha era torpe. 6 meses antes, la niña se quejó de que sentía el brazo derecho torpe,
y dejó caer una tetera de la mesa sin darse cuenta. Más recientemente, la familia le había notado que los movimientos de la mano se convertían en vacilantes y desmañados. La alteración se apreciaba sobre todo al comer con tenedor y cuchillo. La madre comentó que su hija había experimentado problemas en el pie derecho desde el nacimiento, y que tenía el pie zambo. También presentaba escoliosis, y estaba siendo tratada por un cirujano ortopédico. A la madre le preocupaban especialmente las alteraciones de la hija debido a que otros miembros de la familia presentaban signos y síntomas similares. En la exploración física, la niña presentaba una marcha tambaleante con tendencia a desviarse a la derecha. Temblor intencional en el brazo y la pierna del lado derecho. Al probar la fuerza de los músculos de los miembros, los de la pierna derecha eran más débiles que los de la izquierda. También se apreció hipotonía de los músculos del brazo y de la pierna derechos, deformidad en cabo intensa del pie derecho y deformidad ligera del izquierdo, y cifoescoliosis de la parte superior de la columna vertebral dorsal. La exploración del sistema sensitivo mostró pérdida del sentido de la posición muscular y articular y de la sensibilidad vibratoria en ambas piernas. También existía pérdida de la discriminación entre dos puntos en la piel de ambas piernas. Los reflejos rotulianos eran exagerados y los reflejos aquíleos estaban ausentes. Los reflejos bicipitales y tricipitales de ambos brazos eran normales. Tenía también reflejo de Babinski bilateral y nistagmo ligero en ambos ojos. De acuerdo con sus conocimientos de neuroanatomía, explique los signos y síntomas hallados en esta paciente. Afectaba el proceso patológico a más de un área del sistema nervioso central. Explíquelo. Dos médicos estaban conversando en la calle cuando uno de ellos se volvió al otro y le dijo: «Mira a ese hombre de allí. Observa la forma como camina. No balancea nada el brazo derecho, que simplemente cuelga al lado del cuerpo. Me pregunto si sufrirá una lesión cerebelosa». Una persona con un tumor unilateral del hemisferio cerebeloso tiende a mantener el brazo colgando al lado del cuerpo mientras camina. Un hombre de 37 años visitó a su médico porque notaba torpeza en el brazo derecho. Los síntomas habían comenzado 6 meses antes y estaban empeorando. También observó temblor de la mano derecha con los movimientos finos o al intentar introducir una llave en la cerradura. Al caminar notó que tendía a desviarse hacia la derecha, como si hubiese tomado demasiado alcohol. En la exploración física, la cara se desviaba ligeramente a la izquierda, y el hombro derecho se mantenía más bajo que el izquierdo. Los movimientos pasivos de los brazos y las piernas revelaron hipotonía y lasitud en el lado derecho. Cuando se le pidió que caminase con un pie detrás de otro a lo largo de una línea recta en el suelo,
el paciente se desvió a la derecha. Al pedirle que se tocase la nariz con el dedo índice derecho, apareció temblor en la mano derecha, y el dedo tendía a sobrepasar la diana. El habla era normal y no existía nistagmo. De acuerdo con sus conocimientos de neuroanatomía, explique usted cada signo y síntoma. Está la lesión del cerebelo localizada probablemente en la línea media o en un lado. 4. Un niño de 4 años y medio es llevado al neurólogo por episodios de vómito al despertarse por la mañana y tendencia a la inestabilidad al estar de pie. La madre también había observado que la marcha del niño era inestable y que muchas veces se caía hacia atrás. En la exploración física, el niño tendía a permanecer de pie con las piernas muy separadas, es decir, ampliación de la base de sustentación. La cabeza era más grande de lo normal para su edad, y las líneas de sutura del cráneo se podían palpar con facilidad. La exploración de la retina con un oftalmoscopio mostró edema de papila intenso en ambos ojos. Los músculos de las extremidades superiores e inferiores mostraron algún grado de hipotonía. No existía nistagmo, y el niño no mostraba tendencia a caer hacia uno u otro lado cuando se le pedía que caminase. De acuerdo con sus conocimientos de neuroanatomía, explique usted los síntomas y signos. La lesión del cerebelo está probablemente en la línea media o en un lado. 5. Durante la visita a la sala se pidió a un estudiante de tercer año que explicase el fenómeno del nistagmo. ¿Cómo hubiese respondido usted a la cuestión? ¿Por qué tienen nistagmo los pacientes con enfermedad cerebelosa? 6. ¿Cuál es la diferencia esencial entre los síntomas y los signos de las lesiones agudas y las crónicas del cerebelo? Explique las diferencias. Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos. 1. Esta niña de 10 años presentaba síntomas y signos de ataxia de Friedreich, una enfermedad degenerativa hereditaria del cerebelo y de las partes posteriores y laterales de la médula espinal. La degeneración del cerebelo se manifestaba por alteración de la marcha, movimientos torpes del lado derecho, tendencia a caer hacia la derecha, temblor intencional del brazo y la pierna derechos, hipotonía del brazo y la pierna derechos, y nistagmo de ambos ojos. La afectación del fascículo grácil se evidenciaba por la pérdida del sentido de la vibración, de la discriminación entre dos puntos y del sentido de la posición muscular y articular en los miembros inferiores. La degeneración del fascículo corticoespinal originaba debilidad de las piernas y presencia de Babinski. La exaltación de los reflejos rotulianos se debía a la afectación de motoneuronas distintas del fascículo corticoespinal. La pérdida de los reflejos aquíleos se debía a la interrupción de los arcos reflejos a los niveles espinales S1-2 por el proceso degenerativo.
El pie zambo y la escoliosis pueden atribuirse al tono alterado de los músculos de la pierna y del tronco de muchos años de duración. 2. Si un paciente con lesión unilateral que afecta a un hemisferio cerebeloso muestra ausencia de coordinación entre los diferentes grupos de músculos del mismo lado del cuerpo. Esta alteración afecta no solo a los agonistas y a los antagonistas en un solo movimiento articular, sino también a toda la actividad muscular relacionada. Por ejemplo, una persona sana balancea ambos brazos al caminar. En caso de enfermedad cerebelosa, se pierde esta actividad en el lado de la lesión. 3. En la cirugía se encontró que este hombre tenía un astrocitoma en el hemisferio cerebeloso derecho. La alteración explica la presencia de síntomas y signos unilaterales. La lesión se hallaba en el lado derecho, y la torpeza, el temblor, la incoordinación muscular y la hipotonía se produjeron en el lado derecho del cuerpo. El empeoramiento progresivo de la situación clínica puede explicarse por la destrucción de una parte cada vez mayor del cerebelo a causa de la expansión rápida del tumor. La flacidez de los músculos del brazo y de la pierna derecho se debía a hipotonía, es decir, a la eliminación de la influencia del cerebelo sobre el reflejo de estiramiento simple en el que participan los huesos musculares y los órganos tendinosos. La torpeza, el temblor y la dismetría en la prueba dedo-nariz estaban causados por la falta de influencia cerebelosa sobre el proceso de coordinación entre diferentes grupos de músculos. La caída hacia el lado derecho, la inclinación de la cabeza y el descenso del hombro derecho se debían a la pérdida de tono muscular y al cansancio. 4. Se estableció el diagnóstico de meduloblastoma del encéfalo en la región del techo del cuarto ventrículo, con afectación del vermis cerebeloso. El niño murió 9 meses más tarde después de un tratamiento profundo y extenso con radioterapia. La aparición súbita de vómito, el tamaño aumentado de la cabeza más allá de los límites normales, la separación de las suturas y el edema de papila bilateral intenso pueden explicarse por el aumento rápido de la presión intracraneal debido al incremento veloz del tamaño del tumor. La marcha inestable con base ampliada y la tendencia a caer hacia atrás, o hacia adelante, y no hacia un lado, sugieren un tumor con afectación del vermis. La hipotonía bilateral, sobre todo durante las últimas fases de la enfermedad, se debía a la afectación de ambos hemisferios cerebelosos. En la autopsia se encontró que el tumor había invadido extensamente el cuarto ventrículo, y que existían signos de hidrocefalia interna debido a que el líquido cefalorraquídeo era incapaz de escapar a través de los agujeros en el techo del cuarto ventrículo. 5. El nistagmo, una oscilación involuntaria del globo ocular, puede aparecer de forma fisiológica, por ejemplo cuando una persona observa objetos con movimiento rápido o durante la rotación rápida del cuerpo.
Muchas veces se observa en enfermedades del sistema nervioso, el ojo y el oído interno. En la enfermedad cerebelosa, el nistagmo se debe a la ataxia de los músculos que mueven el globo ocular. Existe falta de coordinación entre los agonistas y antagonistas participantes en el movimiento del ojo. Para comprender a fondo las diferentes formas de nistagmo se debe consultar un texto de neurología. Véase también las páginas 245 y 246. 6. Las lesiones agudas, como las resultantes de la trombosis de una arteria cerebelosa o de un tumor de crecimiento rápido, producen síntomas y signos bruscos e intensos debido a la pérdida súbita de la influencia del cerebelo sobre la actividad muscular. Los pacientes pueden recuperarse con rapidez de las lesiones cerebelosas grandes, lo que se explica por el hecho de que el cerebelo no influye en la actividad muscular directamente, sino de forma indirecta a través de los núcleos vestibulares, la formación reticular, el núcleo rojo, la lámina del techo del mesencéfalo, el cuerpo estriado y la corteza cerebral. Es posible que estas otras áreas del sistema nervioso central compensen la pérdida de función del cerebelo. Los síntomas y signos son mucho menos graves en las lesiones crónicas, en las que existe tiempo suficiente para permitir que otras zonas del sistema nervioso central compensen la pérdida de la función cerebelosa. Preguntas de revisión. Instrucciones. Cada uno de los apartados numerados en esta sección se acompaña de respuestas. Seleccione la letra de la respuesta correcta. 1. Las frases siguientes se refieren al aspecto macroscópico del cerebelo. A. Está separado de los lóbulos occipitales de los hemisferios cerebrales por la tienda del cerebelo. B. Está situado en posición anterior a la médula oblongada y el puente, protuberancia. C. El lóbulo anterior está separado del medio, posterior, por la fisura uvulonodular. D. El lóbulo floculonodular está separado del lóbulo medio, posterior, por la fisura horizontal. E. El tercer ventrículo ocupa una posición anterior al cerebelo. 2. Las siguientes frases generales se refieren al cerebelo. A. El cerebelo influye mucho en la actividad del músculo liso. B. El cerebelo no tiene influencia sobre los músculos esqueléticos inervados por los nervios o pares craneales. C. Cada hemisferio cerebeloso controla el tono de los músculos esqueléticos inervados por nervios espinales del mismo lado del cuerpo. D. Las importantes células de Purkinje son neuronas de Golgi tipo 2. E. Las células de Purkinje ejercen una influencia estimuladora sobre los núcleos intracerebelosos. 3. Las frases siguientes se refieren a la estructura del cerebelo. A. El cerebelo consiste en dos hemisferios cerebelosos unidos por el estrecho vermis medial. B.
la superficie inferior del cerebelo muestra un surco profundo formado por la superficie superior del vermis. C. Los pedúnculos cerebelosos inferiores unen el cerebelo con el puente, protuberancia. D. La sustancia gris se limita a la corteza cerebelosa. E. La sustancia gris de las láminas del núcleo dentado tiene un aspecto ramificado en la superficie de corte denominado árbol de la vida. 4. Las frases siguientes se refieren a la estructura de la corteza cerebelosa. A. La corteza está plegada por muchas fisuras verticales en láminas. B. La estructura de la corteza difiere ampliamente en las distintas partes del cerebelo. C. Las células de Purkinje se encuentran en la capa más superficial de la corteza. D. Las células de Golgi se encuentran en la capa más superficial de la corteza cerebelosa. E. Los axones de las células de Purkinje forman las fibras eferentes desde la corteza cerebelosa. 5. Las frases siguientes se refieren a los núcleos intracerebelosos. A. Los núcleos se encuentran dentro de las capas superficiales de la sustancia blanca. B. Los núcleos se hallan localizados en las paredes del cuarto ventrículo. C. Los núcleos están compuestos de muchas neuronas unipolars pequeñas. D. Los axones de los núcleos forman el flujo de salida cerebeloso principal. E. Desde la parte medial a la lateral, los núcleos se conocen como dentado, emboliforme, globoso y del fastigio. 6. Las frases siguientes se refieren a los pedúnculos cerebelosos. A. En el pedúnculo cerebeloso superior, la mayoría de las fibras son aferentes y nacen de las neuronas de la médula espinal. B. El fascículo espinocerebeloso anterior penetra en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior. C. El pedúnculo cerebeloso inferior está constituido exclusivamente por fibras que pasan desde los núcleos olivares inferiores hasta el lóbulo medio del hemisferio cerebeloso. D. El pedúnculo cerebeloso medio está formado por fibras que nacen de los núcleos dentados. E. Los pedúnculos cerebelosos son estructuras superficiales difíciles de ver incluso mediante disección encefálica. 7. Las frases siguientes se refieren a las fibras aferentes que entran al cerebelo. A. Las fibras musgosas terminan en sinapsis con las dendritas de las células de Purkinje. B. Las fibras penetran al cerebelo principalmente a través de las fibras arqueadas internas y externas. C. Las fibras trepadoras y musgosas constituyen las dos líneas principales de entrada a la corteza cerebelosa. D. Las fibras aferentes son inhibidoras para las células de Purkinje. E. Las fibras aferentes al cerebelo son amielínicas. 8. Las frases siguientes se refieren a las funciones del cerebelo. A. El cerebelo influye en las acciones de los tendones musculares.
B. El cerebelo controla el movimiento voluntario mediante la coordinación de la fuerza y la extensión de la contracción de diferentes músculos. C. El cerebelo estimula la contracción de los músculos antagónicos. D. El cerebelo influye directamente en la actividad muscular esquelética sin la asistencia de la corteza cerebral. E. El cerebelo estimula las ondas peristálticas observadas en el músculo intestinal. 9. Las frases siguientes se refieren al cerebelo. A. Las fibras trepadoras aferentes establecen contactos sinápticos únicos con células de Purkinje individuales. B. Las fibras musgosas aferentes pueden estimular muchas células de Purkinje estimulando primero las células estrelladas. C. Las neuronas de los núcleos intracerebelosos envían axones sin interrupción al hemisferio cerebral opuesto. D. La eferencia de los núcleos cerebelosos influye en la actividad muscular de forma que los movimientos puedan progresar en una secuencia ordenada de un movimiento al siguiente. E. La dismetría está causada por el fallo de la corteza cerebral para inhibir el cerebelo después de comenzar el movimiento. 10. Las frases siguientes se refieren al cerebelo. A. La corteza cerebelosa tiene una estructura microscópica distinta en las diferentes personas. B. Los axones de las células de Purkinje ejercen una influencia inhibidora sobre las neuronas de los núcleos cerebelosos profundos. C. Cada hemisferio cerebeloso influye principalmente en el movimiento de la mano del lado opuesto. D. La parte del cerebelo situada en la línea media se denomina flóculo. E. El temblor intencional es un signo de enfermedad cerebelosa. Instrucciones: empareje las preguntas. Después de la trombosis de la arteria cerebelosa inferior posterior, un paciente presenta los signos y síntomas enumerados a continuación. Empareje los signos y síntomas con las estructuras apropiadas participantes. Cada letra se puede seleccionar una vez, más de una vez o nunca. 11. Pérdida de la sensibilidad al dolor y la temperatura en el lado izquierdo del cuerpo. 12. Nistagmo. 13. Hipotonía de los músculos en el lado derecho del cuerpo con tendencia a caer hacia la derecha. A. Fascículo reticuloespinal derecho. B. Pedúnculo cerebeloso inferior derecho. C. Nada de lo anterior. Instrucciones: empareje los tractos nerviosos enumerados a continuación con las vías identificadas mediante letras, que abandonan el cerebelo. Cada letra se puede seleccionar una vez, más de una vez o nunca. 14. Corticopunto cerebeloso. A. Pedúnculo cerebeloso superior. 15. Cúneo cerebeloso. B. Cuerpo calloso. 16. Cerebelo reticular. C. Estrías medulares. 17. Cerebelo rúbrico.
D. Pedúnculo cerebeloso inferior. E. Pedúnculo cerebeloso medio. F. Nada de lo anterior. Instrucciones. Cada historia clínica continúa con preguntas. Seleccione la mejor respuesta. Un hombre de 45 años, alcohólico, comenzó a presentar marcha inestable oscilante incluso sin estar intoxicado. La alteración empeoró lentamente a lo largo de varias semanas y después pareció estabilizarse. Los amigos observaron que el paciente tenía dificultad para caminar en tándem con otra persona, y que perdía la estabilidad al girar con rapidez. 18. La exploración física cuidadosa de este paciente reveló las siguientes alteraciones, excepto a. Inestabilidad de los movimientos del tronco e incoordinación de los movimientos de las piernas. B. El paciente podía permanecer de pie con los pies juntos. C. Ausencia de signos de polineuropatía. D. La ataxia de las piernas se confirmó con la prueba talón-espinilla. E. La imagen de resonancia magnética mostró signos de atrofia del vermis cerebeloso. 19. En este paciente se podrían haber observado los siguientes signos anómalos adicionales, excepto a. Nistagmo en ambos ojos. B. Disartria. C. Temblor de la mano izquierda al tomar un vaso. D. Parálisis de los músculos de la parte superior del brazo derecho. E. Disdiadococinesia. Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión. 1. Es correcta. El cerebelo está separado de los lóbulos occipitales de los hemisferios cerebrales por la tienda del cerebelo, v página 428. B. El cerebelo es posterior a la médula oblongada, v fix 6-1. C. El lóbulo anterior está separado del lóbulo medio, posterior, por la fisura primaria, v fix 6-3. Del lóbulo flóculo-nodular está separado del lóbulo medio, posterior, por la fisura uvulonodular, v fix 6-3. El cuarto ventrículo es anterior al cerebelo, v fix 6-1. 2C es correcta. Cada hemisferio cerebeloso controla el tono de los músculos esqueléticos inervados por los nervios espinales del mismo lado del cuerpo, v página 243. A. El cerebelo no tiene efecto sobre la actividad del músculo liso. B. El cerebelo tiene la misma influencia sobre los músculos esqueléticos inervados por los nervios o pares craneales que sobre los inervados por los nervios espinales. De las importantes células de Purkinje son neuronas de Golgi tipo Ie. Las células de Purkinje ejercen una influencia inhibidora sobre los núcleos intracerebelosos, v página 236. 3A es correcta.
El cerebelo consiste en dos hemisferios cerebelosos unidos por un estrecho vermis medial, V6A2. B. La superficie inferior del cerebelo muestra un surco profundo formado por la superficie inferior del vermis, V figura 6A2. El pedúnculo cerebeloso inferior une el cerebelo con la médula oblongada, V6A9. De la sustancia gris del cerebelo se encuentra en la corteza y en las tres masas que forman los núcleos intracerebelosos, V página 235. La sustancia blanca y las láminas de la corteza tienen un aspecto ramificado en la superficie de corte que se denomina árbol de la vida, V6A1. 4 es correcta. Los axones de las células de Purkinje forman las fibras eferentes desde la corteza cerebelosa, V página 231. A la corteza cerebelosa está plegada por muchas fisuras transversas en láminas o folias, V6A1. B. La estructura de la corteza es idéntica en las diferentes partes del cerebelo. Las células de Purkinje se encuentran en la capa media de la corteza cerebelosa, V6A4. De las células de Golgi se encuentran en la capa más profunda, granular, de la corteza cerebelosa, V6A4. 5D es correcta. Los axones de las neuronas de los núcleos intracerebelosos forman la principal eferencia cerebelosa, V página 237. A los núcleos intracerebelosos están incluidos profundamente en la sustancia blanca, V6A7. B. Los núcleos son posteriores al techo del cuarto ventrículo, V6A7. Los núcleos están compuestos por neuronas maltipolars grandes. Desde la parte medial hasta la lateral, los núcleos se denominan del fastigio, globoso, emboliforme y dentado, V6A7. 6B es correcta. El fascículo espinocerebeloso anterior penetra en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior, V6A11. En el pedúnculo cerebeloso superior, la mayoría de las fibras son eferentes y nacen de las neuronas de los núcleos intracerebelosos, V6A12. El pedúnculo cerebeloso inferior contiene fibras aferentes del fascículo espinocerebeloso posterior, el fascículo cúneo-cerebeloso, el núcleo vestibular y el fascículo olivocerebeloso, V6A10 y 6A11. Además, existen fibras eferentes desde el cerebelo, entre ellas la vía fastigiovestibular y la vía fastigioreticular, V6A12. Del pedúnculo cerebeloso medio está formado por fibras que nacen de los núcleos del puente, V6A10. También existen fibras que conectan los hemisferios cerebelosos de los dos lados, V6A12.
Los pedúnculos cerebelosos son estructuras superficiales y se observan con facilidad en la disección. 7C es correcta. Las fibras trepadoras y musgosas del cerebelo constituyen las dos vías principales aferentes a la corteza cerebelosa, v página 236. A las fibras musgosas terminan en contactos sinápticos con las dendritas de las células granulars y las células de Golgi, v-Fig 6 a 8. B. Las fibras aferentes entran en el cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos superiores, inferiores y medios. De las fibras aferentes son excitadoras para las células de Purkinje, v página 236. Las fibras aferentes al cerebelo están mielinizadas. 8b es correcta. El cerebelo controla el movimiento voluntario mediante la coordinación de la fuerza y el grado de contracción de los diferentes músculos, v página 242. El cerebelo influye en las acciones de los músculos, no en las de los tendones. El cerebelo inhibe la contracción de los músculos antagonistas. El cerebelo influye indirectamente en la actividad de los músculos esqueléticos con la ayuda de la corteza cerebral, v página 242. El cerebelo no tiene efecto sobre el control del músculo liso en la pared del intestino. 9d es correcta. La eferencia de los núcleos cerebelosos influye en la actividad muscular de forma que los movimientos puedan progresar en secuencia ordenada desde un movimiento al siguiente. A las fibras trepadoras aferentes establecen múltiples contactos sinápticos con 1 a 10 células de Purkinje. B. Las fibras musgosas aferentes pueden estimular muchas células de Purkinje al estimular primero las células granulars, v página 236. Las neuronas de los núcleos intracerebelosos envían axones al núcleo ventrolateral del tálamo, desde donde son transmitidos a la corteza cerebral, v-Fig 6 a 12. La dismetría se debe a la falta de inhibición de la corteza cerebral por el cerebelo después de comenzar el movimiento. 10 es correcta. El temblor intencional es un signo de enfermedad cerebelosa, v página 244. La corteza cerebelosa tiene la misma estructura microscópica uniforme en diferentes personas. B. Los axones de las células de Purkinje ejercen una influencia estimuladora sobre las neuronas de los núcleos cerebelosos profundos. Cada hemisferio cerebeloso influye principalmente en el movimiento del mismo lado del cuerpo. De la parte del cerebelo situada en la línea media se denomina vermis. 11C es correcta. 12B es correcta. Pedúnculo cerebeloso inferior derecho. 13b es correcta. Pedúnculo cerebeloso inferior derecho. 14 es correcta. Pedúnculo cerebeloso medio. 15d es correcta.
Pedúnculo cerebeloso inferior. 16D es correcta. Pedúnculo cerebeloso inferior. 17A es correcta. Pedúnculo cerebeloso superior. 18B es correcta. Los pacientes con enfermedad cerebelosa presentan muchas veces un tono muscular deficiente, y para compensarlo permanecen de pie con las piernas rígidas y los pies muy separados. 19D es correcta. Aunque los pacientes con enfermedad cerebelosa presentan trastornos del movimiento voluntario, ninguno de los músculos está paralizado ni muestra atrofia.